10 años después de haber dejado a su esposa, un millonario se encuentra en un aeropuerto con una mujer y un joven que se le asemeja notablemente. Intenta acercarse a ellos. Bienvenidos. Disfruten del contenido. Suscríbanse y activen las notificaciones. El aeropuerto de Buenos Aires bullía de actividad aquella mañana de viernes. Javier López, un próspero empresario de 45 años, caminaba apresurado hacia su puerta de embarque. Con un traje de diseño y un maletín de cuero en la mano, no paraba de consultar su costoso reloj de oro. Otro viaje de negocios, pensó con un suspiro. A pesar de todo su éxito, Javier sentía un vacío que el dinero no conseguía llenar. De repente, algo llamó su atención. Una mujer de cabello castaño pasó cerca de él, llevando de la mano a un niño de unos 10 años. Javier se quedó atónito. El rostro de la mujer le resultaba terriblemente familiar. Lucía, murmuró incrédulo. Pero lo que más lo desconcertó fue el niño que la acompañaba. Era como mirarse en un espejo de pasado. Tenía los mismos ojos verdes, el mismo cabello rubio y desordenado. Incluso caminaba de la misma forma en que lo hacía de niño. Un recuerdo doloroso lo golpeó de repente, llevándolo 10 años atrás, al momento en que dejó el departamento que compartía con Lucía, dejando tras de sí solo una fría nota sobre la mesa de la cocina. El rostro de Lucía dormida, completamente ajena al caos que estaba a punto de desatarse en su vida, lo persiguió por un instante. Javier sintió que las piernas le temblaban. ¿Podría ser? Pensó con creciente pánico. En ese entonces, Lucía estaba embarazada. La culpa lo devoró. Había abandonado no solo a su esposa, sino a un hijo del cual no tenía conocimiento. Javier, impulsado por la necesidad, empezó a caminar hacia Lucía y el niño, su corazón acelerado. Tenía que hablarles, entender lo que estaba ocurriendo, buscar explicaciones. Pero la multitud en el aeropuerto los separó rápidamente. Desesperado, Javier intentaba abrirse paso entre la gente. «Lucía», gritó, pero su voz se desvaneció entre el bullicio del lugar. Cuando al fin consiguió atravesar la muchedumbre, ya era demasiado tarde. Lucía y el niño habían desaparecido. Javier buscó frenéticamente alrededor, pero no había señales de ellos. «Señor, ¿se encuentra bien?», le preguntó una azafata al notar su estado. Javier apenas la escuchó mientras su teléfono sonaba. Era Verónica, su actual esposa. Ignoró la llamada, su atención fija en encontrar a Lucía y al niño. «Señor, su vuelo está a punto de partir», insistió la azafata. Javier miró hacia la puerta de embarque y luego nuevamente hacia el vestíbulo del aeropuerto. En ese instante, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No abordaré», dijo distraído, alejándose rápidamente. Decidido a no marcharse sin antes aclarar lo sucedido, Javier salió del aeropuerto y tomó un taxi. «Al centro», le indicó al conductor mientras su mente trabajaba a 1000 por hora. A medida que el taxi avanzaba por las transitadas calles de Buenos Aires, Javier sacó su teléfono y, evitando nuevamente las llamadas de Verónica, marcó el número de un viejo conocido, un detective privado. «Francisco, soy Javier. Necesito que me ayudes a encontrar a alguien», dijo con urgencia, mientras le proporcionaba los pocos detalles que recordaba de Lucía. Durante todo el trayecto, Javier no pudo dejar de pensar en el niño. ¿Era su hijo? La culpa, la curiosidad y un miedo profundo lo invadían. Sabía que su vida estaba a punto de dar un vuelco monumental. De repente, todo su dinero y éxito carecían de sentido. Lo único que realmente importaba ahora era encontrar a Lucía y a ese niño, y de alguna manera intentar reparar el error monumental que había cometido una década atrás. A medida que el taxi recorría las calles, los recuerdos lo sumergieron en el pasado. Su mente lo llevó de vuelta a una noche en Nueva York, 10 años atrás, durante un viaje de negocios. Javier, frustrado por una serie de reuniones fallidas, había decidido relajarse en el bar de su hotel. Fue allí donde conoció a Verónica, bella, segura de sí misma, y con una sonrisa que prometía emoción. «Día difícil, ¿eh?», le dijo sentándose junto a él. Esa charla cambió todo. Verónica era ejecutiva en una gran empresa. Hablaba de dinero y poder como si fuesen derechos naturales, haciéndolo sentir pequeño pero ambicioso.
En los meses siguientes, Javier inventó excusas para hacer más viajes. Cada encuentro con Verónica lo sumía más en sus promesas de riqueza y estatus. «Mereces más, Javier», le decía a ella. Comparaba su vida sencilla con Lucía, una maestra devota y amorosa, con la vida lujosa que Verónica le ofrecía. «¿Por qué necesitas más?», le preguntaba Lucía. «No somos felices como estamos». Pero Javier quería mucho más. Una noche fría de otoño, tomó la decisión que marcaría su destino y el de Lucía para siempre. Esperó a que ella se durmiera, empacó una maleta y dejó una breve carta. «Lucía, no puedo seguir así. Necesito más de lo que tú puedes darme. No me busques». Con el corazón roto pero cegado por la ambición, dejó el apartamento sin mirar atrás, sin saber que Lucía descubriría poco después que estaba embarazada. De vuelta en el presente, el taxi se detuvo frente a la oficina de Francisco. Con las manos temblorosas, Javier pagó al conductor y entró. «Necesito encontrarlos», murmuró, decidido. Dentro, Francisco lo escuchó con atención, tomando nota de cada detalle. «¿Te das cuenta de lo que esto significa, Javier?», le preguntó preocupado. «Esto podría cambiar todo». «Lo sé», respondió Javier con el rostro tenso, «pero necesito arreglar esto». Francisco suspiró, pero comenzó a trabajar en el caso. Mientras tanto, Javier, perdido entre el bullicio de Buenos Aires, no podía dejar de preguntarse si ya era demasiado tarde para corregir el mayor error de su vida. «Ezequiel, el desayuno está listo», llamó Lucía mientras colocaba los panqueques en la mesa. Un niño de 10 años, con el cabello rubio despeinado, corrió a la cocina. «¡Panqueques!», exclamó Ezequiel, emocionado. Lucía sonrió mientras le despeinaba aún más el cabello. Su sonrisa se desvaneció brevemente al notar, una vez más, lo mucho que Ezequiel se parecía a Javier. Mientras el niño comía, Lucía se perdió en sus recuerdos. Los primeros años tras la partida de Javier fueron un auténtico tormento. Embarazada y sola, luchó por mantener su empleo como maestra, mientras su barriga seguía creciendo. Un recuerdo la golpeó con fuerza. Ella, con 8 meses de embarazo, sentada en el suelo del baño, rodeada de facturas sin pagar, llorando por el miedo y la incertidumbre que sentía ante el futuro. De vuelta en el presente, sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos dolorosos. «Lo logramos, ¿verdad, cariño?», susurró a Ezequiel, quien estaba demasiado concentrado en sus panqueques para darse cuenta. El timbre de la puerta sonó. Era Marcos, el novio de Lucía desde hacía 2 años. Un hombre amable, con una sonrisa cálida y unos ojos llenos de bondad. «Buenos días, mis amores», dijo Marcos al entrar, dándole un beso a Lucía y un abrazo a Ezequiel. Lucía sintió una profunda gratitud. Marcos había sido una verdadera bendición en sus vidas, aceptando a Ezequiel como si fuera su propio hijo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Javier recibió las primeras noticias de Francisco, su amigo detective. «Ella aún vive en el mismo barrio», informó Francisco por teléfono, en una pequeña casa en la calle Olmo. El corazón de Javier se aceleró. «¿Y el niño?», preguntó con urgencia. «Sí, tiene un hijo, Ezequiel, de 10 años. Asiste a la escuela local. Por lo que he averiguado, Lucía lo ha criado sola desde que nació». Esas palabras golpearon a Javier como un mazazo. Era verdad, tenía un hijo, uno que jamás conoció, que creció sin su padre. «Hay algo más», añadió Francisco. «Lucía lleva 2 años saliendo con un hombre llamado Marcos. Parece que está muy involucrado en sus vidas». Javier sintió una punzada de celos, un sentimiento que lo tomó por sorpresa. ¿Qué derecho tenía de sentirse así? Mientras tanto, en su lujosa casa en las afueras de Buenos Aires, Verónica caminaba de un lado a otro, enfurecida. Javier no había respondido a sus llamadas durante días. Primero, había perdido un vuelo importante, y ahora estaba completamente desaparecido. «Algo no está bien», murmuró para sí misma, su mente urdiendo posibles explicaciones. De vuelta en casa de Lucía, la rutina matutina seguía su curso. Marcos ayudaba a Ezequiel a preparar su mochila, mientras Lucía terminaba de preparar el almuerzo. «No olvides que esta noche tenemos la cena con mis padres», le recordó suavemente Marcos. Lucía asintió,
sonriendo, pero por dentro una sensación de inquietud se había instalado en su pecho desde que vio a aquel hombre en el aeropuerto. Un hombre que se parecía demasiado a Javier. Mientras tanto, Javier conducía lentamente por la calle Olmo. Su corazón casi se detuvo cuando vio la modesta casa que Francisco le había descrito, un columpio en el jardín, una bicicleta apoyada contra el porche. Estacionó al otro lado de la calle, observando la escena. ¿Qué podría decir? ¿Cómo explicaría sus decisiones? ¿Cómo pediría perdón por 10 años de ausencia? En ese momento, la puerta de entrada se abrió. Lucía salió, tan hermosa como la recordaba, seguida de Ezequiel y un hombre que Javier asumió que era Marcos. Reían, parecían una familia feliz, dirigiéndose a la escuela. Javier se hundió en su asiento, abrumado por un torbellino de emociones. Culpa, arrepentimiento, celos, miedo. Pero también una determinación creciente. De alguna manera, necesitaba formar parte de esa vida, conocer a su hijo y reparar lo que había roto tanto tiempo atrás. En los días siguientes, Javier no pudo mantenerse alejado de la calle Olmo. Estacionaba su coche a varias casas de distancia, observando la rutina diaria de Lucía y su familia. Cada vez que veía a Ezequiel, sentía que su corazón se encogía. Un día, mientras Lucía regaba el jardín, dejó caer la manguera al suelo. El agua se esparció por todas partes. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Javier. «¿Javier?», susurró, incrédula. Antes de que él pudiera decir algo, Lucía cruzó la calle hacia él, con los ojos llenos de ira. «¿Qué haces aquí?», exigió, su voz temblorosa. Javier titubeó. «Lucía, te vi en el aeropuerto con Ezequiel. Necesitaba...». «No te atrevas a decir su nombre», lo interrumpió Lucía. «No tienes derecho». Vecinos curiosos comenzaban a asomarse por sus ventanas, atraídos por la escena. «Por favor, Lucía», suplicó Javier. «Sé que me equivoqué, pero Ezequiel, él es mi hijo, ¿verdad?». Lucía cerró los ojos, tomando una profunda respiración. Al abrirlos, estaban llenos de lágrimas no derramadas. «Sí», respondió finalmente, «Ezequiel es tu hijo biológico, el mismo que abandonaste antes de siquiera saber que existía». Las palabras golpearon a Javier con la fuerza de un bofetón. «No lo sabía», murmuró. «¿Y si lo hubiera sabido?». «¿Qué?», replicó Lucía. «¿Te habrías quedado? No te engañes, Javier. Tomaste tu decisión hace 10 años». Javier dio un paso adelante. «Déjame conocerlo, por favor. Sé que no lo merezco, pero...». «No», casi gritó Lucía. «Tienes razón, no lo mereces. Ezequiel tiene una buena vida, una familia que lo quiere. No voy a permitir que lo arruines». En ese momento, un auto se detuvo frente a la casa y Marcos salió, observando a Lucía y a Javier con una mirada confusa. «¿Está todo bien, amor?», preguntó, colocando un brazo protector alrededor de Lucía. Una ola de celos recorrió a Javier. Ese hombre estaba viviendo la vida que él debería haber tenido. «Todo está bien», respondió Lucía, sin apartar la mirada de Javier. «Él ya se va». Mientras Marcos los miraba desconcertado, un autobús escolar se detuvo en la esquina. Ezequiel bajó y se dirigió hacia ellos. Lucía entró en pánico. «Javier, vete ahora». Javier, sin pensar, se escondió tras un árbol. Observó cómo Ezequiel se acercaba, su viva imagen de niño. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó el niño, notando la agitación de su madre. Lucía forzó una sonrisa. «Todo está bien, cariño. Vamos adentro». Javier, devastado, vio cómo se alejaban. Javier se reía. «¿Para qué te esfuerzas tanto? No es como si fueras a ganar mucho más enseñando a niños a colorear». El recuerdo lo golpeaba. En el presente, Javier sentía la vergüenza retorciéndole el estómago. ¿Cómo había sido tan insensible, tan ciego? Mientras tanto, en la casa de la calle Olmo, Lucía y Marcos conversaban en voz baja en la cocina, después de que Ezequiel se había ido a la cama. «¿Crees que deberíamos decírselo?», preguntó Marcos con cautela. Lucía suspiró, pasándose las manos por el rostro, claramente agotada. «No lo sé. Tiene derecho a saberlo. Pero, ¿y si lo lastima? ¿Y si Javier vuelve a desaparecer?». Marcos la abrazó,
ofreciendo un silencioso consuelo. A la mañana siguiente, Ezequiel bajó a desayunar y encontró a Marcos solo en la cocina. ¿Dónde está mamá?, preguntó entre bostezos. Tuvo que salir temprano, respondió Marcos mientras colocaba panqueques en el plato de Ezequiel. Ezequiel, con el tenedor en la mano, parecía pensativo. Marcos, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, campeón. Es sobre mi verdadero papá. Marcos se congeló, su taza de café detenida a medio camino hacia su boca. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué se fue? No me quería. El corazón de Marcos se rompió al ver la expresión vulnerable de Ezequiel. Oye, no es eso. Es complicado, pero no tiene nada que ver contigo. De acuerdo. Ezequiel asintió, aunque su semblante mostraba que no estaba del todo convencido. Afuera, Javier observaba la escena a través de la ventana, sintiendo como su corazón se encogía al ver la afectuosa interacción entre Marcos y su hijo. Se sentía un intruso en la vida que había abandonado. Decidido, Javier esperó hasta que Ezequiel saliera para ir a la escuela. Cuando lo vio acercarse, apareció casualmente. «Hola, chico, ¿este balón es tuyo?», preguntó Javier, sosteniendo una pelota de fútbol. Ezequiel lo miró con desconfianza. «No. Ah, pensé que podría haber caído de tu patio. ¿Juegas a veces con Marcos?». «Sí», respondió Ezequiel, relajándose un poco. Javier sintió una punzada de celos. «¿Sabes? Yo solía jugar mucho cuando tenía tu edad». Charlaron unos minutos, y Javier aprovechaba cada instante, memorizando los rasgos de su hijo. «Debo irme, o llegaré tarde a la escuela», dijo finalmente Ezequiel. «Claro, claro. Fue un placer hablar contigo, Ezequiel», respondió Javier, aunque renuente a dejarlo ir. Ezequiel saludó con la mano antes de salir corriendo, dejando a Javier con una mezcla de alegría y tristeza. Lejos, en su lujosa mansión, Verónica finalmente había averiguado el paradero de Javier. Había contratado a un investigador privado, y la verdad salió a la luz rápidamente. «¿Un hijo?», murmuró Verónica, con sus ojos brillando peligrosamente. «Ese imbécil tiene un hijo del que nunca me habló». Caminaba por su enorme sala, su mente trabajando a toda velocidad. Esto explicaba la actitud extraña de Javier, su desaparición repentina. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. «Así que quieres dejar esta vida de lujo por una maestra y un niño», pensó con desprecio. Verónica levantó el teléfono y marcó rápidamente. «Señor Ramírez, quiero que investigue todo sobre este niño, Ezequiel, ¿verdad? Y prepáreme los papeles del divorcio. Parece que los necesitaré pronto». Con un plan formándose en su mente, Verónica colgó. Si Javier pensaba que podía dejarla y su vida de riqueza, iba a recibir una gran sorpresa. Verónica no se rendía sin pelear, y ella siempre jugaba para ganar. Lucía pasó la noche inquieta, batallando con sus pensamientos. A la mañana siguiente, con ojeras profundas, tomó una decisión. Era momento de que Ezequiel supiera la verdad. «Ezequiel, cariño, ¿podemos hablar?», llamó Lucía después del desayuno. Sentados en el sofá, Lucía respiró hondo. «¿Recuerdas cuando preguntaste por tu papá?». Ezequiel asintió, intrigado. «Hay algo que debo decirte», comenzó Lucía, con la voz entrecortada. «Tu papá está en la ciudad. Quiere conocerte». Los ojos de Ezequiel se agrandaron. «Está vivo». Lucía le explicó todo, cómo Javier los había dejado, cómo ella descubrió el embarazo después. Con cada palabra, la expresión de Ezequiel cambió de sorpresa a confusión y finalmente a enojo. «¿Nos abandonó?», gritó Ezequiel, poniéndose de pie. «¿Y ahora quiere conocerme?». «No, no quiero verlo». «Ezequiel, por favor, entiende», intentó calmarlo Lucía. «¿Entender qué? Que mi verdadero papá es un cobarde». Ezequiel corrió a su cuarto, cerrando la puerta de un golpe. Lucía se hundió en el sofá, con lágrimas deslizándose por su rostro. Sabía que sería difícil, pero ver el dolor en los ojos de Ezequiel la destrozaba. Mientras tanto, Javier finalmente enfrentaba a Verónica en su mansión. «¿Qué haces aquí?», preguntó Verónica fríamente. «Pensé que estabas demasiado ocupado con tu pequeña familia secreta». Javier estaba sorprendido.
¿Cómo lo supiste? Oh, querido, rió Verónica sin humor. Siempre sé todo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Estoy aquí para decir que se acabó, Verónica. No puedo seguir viviendo esta mentira. El rostro de Verónica se torció de ira. ¿Crees que puedes dejarme así, después de todo lo que hice por ti? Lo que hiciste fue manipularme, replicó Javier. Me hiciste abandonar a Lucía. Tú viniste tan dispuesto, interrumpió Verónica con sarcasmo. No te hagas la víctima. Elegiste el dinero y el poder. Yo solo te mostré el camino. Javier sintió la vergüenza arder dentro de él. Sabía que tenía razón. Había tomado sus propias decisiones. Bueno, ahora estoy eligiendo diferente, dijo, dándose la vuelta para irse. Si sales por esa puerta, te destruiré, lo amenazó Verónica. Expondré todos tus tratos sucios. Cada soborno. Perderás todo. Javier se detuvo, congelado. Sabía que ella hablaba en serio. En casa de Lucía, Marcos llegó para encontrarla temblando en el sofá. ¿Qué pasó?, preguntó preocupado. Lucía le explicó la conversación con Ezequiel. Marcos la abrazó, pero sintió su tensión. ¿Crees que hice lo correcto?, preguntó Lucía, insegura. Creo que sí, pero ahora Javier será parte de nuestras vidas. La voz de Marcos dejaba entrever su temor. Ezequiel tiene derecho a conocer a su padre, pero tú siempre has estado aquí, respondió Lucía, intentando calmarlo. Marcos asintió, pero la atmósfera entre ambos quedó cargada de incertidumbre. De rodillas y con un anillo en la mano, Marcos le preguntó, ¿te casarías conmigo? Lucía quedó en shock, con los ojos llenos de lágrimas. Amaba a Marcos, él era estable y confiable, pero la propuesta, en medio de todo el caos emocional, la tomó desprevenida. Necesito pensarlo, respondió, viendo la decepción en los ojos de Marcos. Unos días después, Ezequiel iba en su bicicleta cuando un coche apareció de repente. Javier, que observaba desde lejos, corrió sin pensar y empujó a Ezequiel, cayendo ambos sobre el césped. ¿Estás bien?, preguntó Javier, con el corazón latiendo rápido. Ezequiel, aún sorprendido pero sin un rasguño, asintió. Gracias, murmuró, mirando a Javier con una mezcla de miedo y curiosidad. Javier deseaba abrazarlo, decirle que era su padre, que lo amaba, pero se contuvo. Lo ayudó a levantarse en silencio. Mientras tanto, Verónica no dejaba de conspirar. Había contratado investigadores para averiguar más sobre la vida de Javier, decidida a encontrar algo que pudiera usar en su contra. Quiero que indaguen en cada transacción y negocio de los últimos 10 años, ordenó por teléfono. Voy a destruirlo. Ignorando los planes de Verónica, Javier pasaba noches sin dormir, cuestionando cada decisión que lo había llevado a ese punto. Miraba sus trajes caros y relojes de lujo, sintiendo asco de sí mismo. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, se detuvo frente a una tienda de juguetes y vio en el escaparate un tren de madera, igual al que él tenía de niño. Las lágrimas acudieron a sus ojos al pensar en todos los cumpleaños de Ezequiel que se había perdido. En ese momento, tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero sí luchar por un mejor futuro. Incluso si Lucía y Ezequiel no lo perdonaban, haría todo lo posible por ser parte de la vida de su hijo. Decidido, regresó a su hotel y levantó el teléfono. Francisco, soy Javier. Necesito tu ayuda para arreglar algunos asuntos legales. Es hora de enfrentar el pasado. Sabía que lo peor estaba por venir, pero por primera vez en años, estaba preparado para afrontar las consecuencias. La verdad, como una bomba de tiempo, estalló un domingo por la tarde. Ezequiel, regresando de un paseo, vio a Javier hablando con Lucía en el porche. De repente, todo cobró sentido. El hombre que jugaba con la pelota de fútbol y el extraño que lo salvó en la calle eran la misma persona, su padre. «Es él, ¿verdad?», gritó Ezequiel, corriendo hacia ellos. «Es mi papá». Lucía y Javier se quedaron helados. «Ezequiel, puedo explicarlo», intentó Lucía, pero el niño ya estaba llorando. «¿Por qué me mentiste? ¿Por qué lo dejaste acercarse?», gritó, con una mezcla de ira y confusión en su voz. Javier dio un paso adelante. «Ezequiel, fue mi culpa.
Tu madre solo trataba de protegerte. Ezequiel lo miró con dolor. Nos abandonaste. ¿Por qué volver ahora? La dura confrontación duró horas, con Ezequiel alternando entre el llanto y la rabia, Lucía intentando calmarlo, y Javier enfrentando las crudas verdades de su pasado. Mientras tanto, en su oficina, Javier tomó la decisión más difícil de su vida. Levantó el teléfono, con las manos temblorosas. Señor Ramírez, soy Javier López. Necesito confesar algunas prácticas empresariales deshonestas que he realizado en los últimos años. Sabía que esto significaría el fin de su fortuna y posiblemente enfrentarse a la cárcel, pero ya no podía soportar la carga de esos secretos. De regreso en la casa de Lucía, Marcos llegó en medio del caos. Al ver a Javier allí, su expresión cambió. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz tensa. Lucía, agotada emocional y físicamente, apartó a Marcos. Marcos, no puedo casarme contigo, dijo sin pensarlo. Marcos retrocedió, herido. ¿Es por él?, preguntó señalando a Javier. No, respondió Lucía sinceramente. Es por mí, por Ezequiel. Necesito resolver esto. No puedo arrastrarte a todo este lío. Marcos, con el corazón roto, se fue, dejando a Lucía devastada, pero aliviada. A la mañana siguiente, el mundo de Javier se vino abajo por completo. Los titulares de los periódicos anunciaban: magnate confiesa fraude empresarial. Verónica, furiosa con la confesión de Javier, había filtrado todo lo que pudo a la prensa. Los reporteros rodearon la casa de Lucía, gritando preguntas sobre Javier y Ezequiel. ¿Por qué están aquí?, preguntó Ezequiel, asustado. Es complicado, cariño, respondió Lucía, cerrando las cortinas. Pero pasará. Acorralado en su hotel, Javier veía cómo su vida se desmoronaba. Sus activos estaban congelados, sus socios lo abandonaron y la prisión parecía inevitable. Desesperado, llamó a Lucía. Lo siento, dijo en cuanto ella contestó. No quería que esto te afectara. Lo sé, Javier, respondió ella con un suspiro. Pero lo ha hecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa. Lo arreglaré, Lucía, de alguna manera. Esa noche, con las cámaras de los medios iluminando la calle, Lucía se sentó junto a Ezequiel en su habitación. Ezequiel, sé que esto es difícil, comenzó, pero tu padre está intentando hacer lo correcto. Ezequiel guardó silencio por un momento. ¿Va a ir a la cárcel?, preguntó finalmente. El corazón de Lucía se encogió. No lo sé, cariño, pero pase lo que pase, estaremos juntos, de acuerdo. Mientras tanto, Javier enfrentaba la posibilidad real de perderlo todo. Sin embargo, por primera vez en años, sentía paz. Sabía que la verdad tenía un alto precio, pero estaba dispuesto a pagarlo para tener una oportunidad de formar parte de la vida de su hijo. Sentado solo en su habitación de hotel, levantó el teléfono una vez más. Soy Javier López, dijo con voz firme. Estoy listo para entregarme a las autoridades. Al amanecer, Lucía entró en la habitación de Ezequiel para despertarlo. Su corazón se detuvo al ver la cama vacía y la ventana abierta. Una nota arrugada en la mesita de noche decía: necesito pensar, no me busques. Desesperada, Lucía llamó a Javier. Ezequiel se ha escapado, gritó en cuanto contestó. Javier sintió que el mundo se tambaleaba. Voy para allá, dijo mientras salía corriendo. Cuando llegó, encontró a Lucía llorando en el porche. Por un momento, olvidaron todo lo ocurrido, unidos por el miedo por su hijo. Lo encontraremos, prometió Javier, tomando las manos de Lucía. Comenzaron la búsqueda, recorriendo cada parque y calle que Ezequiel solía visitar. Con cada minuto que pasaba, el miedo crecía. ¿Y si le pasa algo?, murmuró Lucía con la voz temblorosa. No podemos perder la esperanza, respondió Javier. Finalmente, fue Javier quien encontró una pista. En el parque donde solía llevar a Lucía años atrás, vio una figura solitaria sentada en un columpio. Ezequiel llamó suavemente mientras se acercaba. El niño levantó la vista, con los ojos hinchados de llorar. ¿Por qué volviste?, preguntó con voz rota. ¿Por qué ahora? Javier se sentó junto a él.
con el corazón pesado. Porque cometí el mayor error de mi vida, respondió. Cuando me fui, me arrepentí cada día desde entonces. Ezequiel guardó silencio por un instante. Le hiciste daño a mamá. Nos dejaste solos, dijo con un tono herido. Lo sé, respondió Javier, con lágrimas asomando, y no hay nada que pueda hacer para cambiar el pasado. Pero estoy aquí ahora, intentando enmendar mis errores. Aunque nunca me perdones, quiero que sepas que siempre te he amado, Ezequiel. En ese momento, Lucía y Marcos llegaron corriendo. «Ezequiel», gritó Lucía mientras abrazaba a su hijo con fuerza. La escena se vio interrumpida por la llegada inesperada de Verónica, quien irrumpió furiosa. «¿Así que es esto?», gritó, dirigiéndose a Javier. «¿Lo tiras todo por esta miserable familia?». Javier se levantó, poniéndose entre Verónica y su familia. «Basta, Verónica. ¿Se terminó?», dijo con firmeza. Verónica rió amargamente. «Vas a perderlo todo, Javier. Tu dinero, tu libertad. ¿Por qué lo haces?». Javier miró a Lucía y Ezequiel, y luego volvió a enfrentar a Verónica. «Por algo que el dinero no puede comprar, la familia, el amor auténtico». Verónica avanzó, aún más furiosa, pero Marcos intervino, bloqueándola. «Será mejor que te vayas», le dijo con voz firme. Derrotada, Verónica lanzó una última mirada llena de odio y se fue, dejando un tenso silencio detrás. Javier se giró hacia Lucía, Ezequiel y Marcos. «Lo siento mucho», dijo con la voz quebrada, «por todo lo que hice, por el caos que he traído a sus vidas. Me entregaré mañana a las autoridades. No tendrán que preocuparse más por mí». Ezequiel, sorprendiendo a todos, dio un paso adelante. «¿Vas a ir a la cárcel?», preguntó con voz temblorosa. «Probablemente sí», respondió Javier, con tristeza. «Cometí errores, Ezequiel, y debo pagar por ellos». Ezequiel miró a su madre, y luego nuevamente a Javier. «Pero, ¿qué pasa si quiero conocerte mejor?». El corazón de Javier se llenó de esperanza. «Nada me gustaría más, pero entenderé si no quieres». Lucía, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo. «Es tu decisión, cariño. Estaremos aquí para apoyarte en lo que decidas». En ese momento, bajo el cielo estrellado del viejo parque, una familia rota comenzó a sanar. No sería fácil. Había mucho que superar, mucho que perdonar. Pero por primera vez en años, había esperanza. Javier, Lucía y Ezequiel se abrazaron, compartiendo lágrimas de arrepentimiento, pero también de amor. Marcos observaba desde lejos, con una triste sonrisa, sabiendo que había hecho lo correcto. El futuro era incierto, pero esa noche estaban juntos, y por ahora eso era suficiente. El sonido del martillo del juez resonó en la sala del tribunal, sellando el destino de Javier, quien fue declarado culpable de fraude financiero y sentenciado a 2 años de prisión, además de tener que devolver toda su fortuna mal habida. Javier aceptó el veredicto con una calma que sorprendió a todos. Para él, era un precio justo por sus errores. Durante los meses en prisión, Javier reflexionó y planificó su futuro. Se inscribió en cursos de ética empresarial y comenzó a desarrollar ideas para ayudar a pequeñas empresas. Mientras tanto, fiel a su palabra, Lucía permitió que Ezequiel visitara a su padre en la cárcel. Las primeras visitas fueron incómodas, pero con el tiempo, padre e hijo comenzaron a conocerse realmente. «¿Cómo te fue en la escuela esta semana?», preguntaba Javier, interesado de verdad. Al principio reacio, Ezequiel poco a poco se abrió. «Tuve un examen de matemáticas. Creo que me fue bien». Javier sonreía, orgulloso. «Estoy seguro de que sí. Eres muy inteligente, Ezequiel». Con el tiempo, las conversaciones se profundizaron. Ezequiel hizo preguntas difíciles sobre el pasado, y Javier respondió con sinceridad, aunque fuera doloroso. Lucía, por su parte, observaba el desarrollo de esta nueva relación con cautela. Mantuvo límites claros. «Él te necesita como padre», le dijo a Javier durante una visita, «pero no puedo arriesgarme a que lo lastimen otra vez». «Lo entiendo», respondió Javier, «y haré todo lo que esté a mi alcance para ser el padre que Ezequiel merece». Mientras tanto, la vida seguía afuera de la prisión. Después de muchas conversaciones sinceras,
Lucía y Marcos decidieron darle otra oportunidad a su relación. En un soleado día de primavera, Lucía caminó hacia el altar con un sencillo pero hermoso vestido. Marcos la esperaba, con los ojos llenos de amor, y Ezequiel, orgulloso, llevaba los anillos. Javier, todavía en prisión, recibió la noticia con sentimientos encontrados. Sentía tristeza, pero también alivio al saber que Lucía y Ezequiel habían encontrado estabilidad. Cuando Javier fue liberado, decidió reconstruir su vida de manera honesta. Se unió a una ONG que ofrecía consultoría gratuita a pequeños empresarios. «Quiero usar mis conocimientos para hacer el bien», le explicó a Ezequiel durante una de sus reuniones semanales en el parque. Ezequiel, ahora de 12 años, lo miraba con admiración renovada. «Eso es increíble, papá», dijo, y la palabra papá hizo que el corazón de Javier diera un vuelco. Era un título que estaba decidido a ganarse cada día. Un año después de su liberación, Javier asistió a la Feria de Ciencias de Ezequiel, de pie junto a Lucía y Marcos. Sentía una profunda gratitud por poder ser parte de la vida de su hijo, aunque de una manera distinta a la que había imaginado. «Estoy muy orgulloso de ti, hijo», le dijo Javier después de la presentación. Ezequiel sonrió, abrazando a su padre, luego a Lucía y a Marcos. Era una escena que nadie habría creído posible meses atrás. Una familia poco convencional, pero unida por su amor por Ezequiel. Esa noche, mientras reflexionaba bajo las estrellas, Javier pensó en cómo había subestimado a Lucía y sus capacidades. Ahora veía cuán equivocado había estado. «Gracias por darme esta oportunidad», le dijo a Lucía cuando ella fue a recoger a Ezequiel. Lucía asintió suavemente, y mientras ella y su hijo se marchaban, Javier sintió una paz que no había experimentado en sus años de riqueza y poder. Había perdido una fortuna, pero había ganado algo mucho más valioso: la oportunidad de ser un buen padre y una mejor persona. El camino por delante aún sería largo, con mucho por aprender y enmendar, pero Javier estaba decidido a avanzar día a día, esforzándose siempre por ser la mejor versión de sí mismo. Bajo las estrellas de Buenos Aires, Javier hizo una promesa silenciosa: viviría con integridad, compasión y amor. Era lo mínimo que podía hacer para honrar la segunda oportunidad que la vida le había dado. Con esperanza en el corazón, Javier regresó a su modesto apartamento, listo para enfrentar lo que el futuro le deparara. Su viaje de redención apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba en el camino correcto. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima historia.